Bien. Hay cosas que ya hemos estado hablando, también hablando de la unidad, de los temas anteriores. Hemos dicho que el filtrado molecular nada más que un líquido que se filtra desde el molécula hacia la cápsula de Bowman y con este filtrado, la filtración de este líquido, empieza la formación de la orina. Este líquido es muy parecido en la composición al plasma, excepto que no tiene proteínas. Después tiene prácticamente todos los componentes que están en el plasma y en las mismas concentraciones también. Una cosa así que hay que tomar en cuenta es que algunas moléculas del calcio y los ácidos grasos no van a tener las mismas concentraciones que hay en el plasma, porque la mitad del calcio, ustedes recordarán que está unido a proteínas. Entonces, como las proteínas no se filtran, esa mitad del calcio se queda en la sangre. Luego, también los ácidos grasos, las proteínas plasmáticas, no se van a filtrar, o se va a filtrar una muy pequeña cantidad de proteínas plasmáticas, ¿sí? Perdón, de ácidos grasos, porque el hecho de que estén ligadas a proteínas que se impide que pasen. Por los ácidos grasos que están libres sí van a ser filtrados, pero un poco en realidad. ¿Cuánto es la cantidad de filtrado glomerular? Se filtran aproximadamente 125 mililitros por minuto. O sea, cada minuto entonces se filtran 125 mililitros. A este paso, diríamos que alrededor de un segundo, en este segundo, ¿cuántos mililitros se han filtrado? 2 mililitros, ¿no? Fíjense como el riñón a segundo está filtrando 2 mililitros de filtrado glomerular, o sea, no descansa, ¿no? Un día, entonces, en 24 horas, se van a filtrar 180 litros a este ritmo, ¿no? De 125 por minuto, 125 mililitros por minuto, 180 litros. ¿Qué representa esto del flujo sanguíneo renal? Toda la sangre que llega al riñón a través de la arteria renal, entonces se va a filtrar el 20%. ¿Sí? Entonces, cada vez que la sangre pasa, en un minuto, digamos, que la sangre pasa por la arteria renal, el 20% de esa sangre va a pasar a ser parte del líquido. La sangre que pasa por la arteria renal hacia el riñón, el 20% va a pasar a formar parte del filtrado glomerular, capilar, ¿no? El líquido que filtra el riñón. Ahora, este filtrado hace el líquido desde los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman, va a estar determinado por el equilibrio de las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas, ¿no? Y además también por la permeabilidad capilar y por el área superficial de los capilares. El producto de esta ecuación de la permeabilidad por el área superficial de los capilares se llama coeficiente de filtración. Entonces hay dos, digamos, fuerzas o dos factores, ¿no?, que van a intervenir en la filtración: el equilibrio de las presiones coloidosmóticas e hidrostáticas y además el coeficiente de filtración. ¿Por dónde filtra el líquido desde el capilar hacia la cápsula de Bowman? El líquido tiene que atravesar varias estructuras para llegar hasta la cápsula de Bowman.
estas estructuras por las que va a pasar el líquido se llama membrana capilar glomerular. Ahora, a diferencia de los capilares sistémicos, los capilares sistémicos básicamente ¿qué tienen? Una capa de células endoteliales y una membrana basal, ¿no es verdad? Nada más. La membrana basal sirve para que estas células endoteliales se fijen en el capilar sistémico. En el capilar glomerular existen, desde luego, las células endoteliales, también la capa basal, la membrana basal, pero además existen células epiteliales. Estas células epiteliales dan hacia, digamos, la cápsula de Bowman. Estas células epiteliales están organizadas de tal manera que no están unas al lado de otras, sino hay espacios importantes entre cada célula epitelial. Y estas células epiteliales además tienen prolongaciones, ¿sí? Que funcionan más o menos como válvulas. Estas prolongaciones parecen unos pies, por eso se llaman podocitos, ¿no? Estas prolongaciones, las células epiteliales, los podocitos. Ahora bien, si ustedes observan, estas son las redes de capilares glomerulares y aquí está, digamos, un corte de la membrana capilar glomerular, ¿no? Primero tenemos entonces, aquí está la sangre, las células endoteliales y tienen estas. Aquí, este es el capilar, tenemos las células endoteliales donde están las fenestraciones, los poros, por los que atraviesa el líquido y las sustancias que se van a filtrar. Luego está la membrana basal, ¿no? La membrana en la que se fijan las células endoteliales. Y finalmente, fíjense, estos son los podocitos, ¿no? Células epiteliales en prolongaciones, y estas prolongaciones se abren o se cierran a manera de válvulas para dejar pasar el líquido desde el capilar hacia la cápsula de Bowman, pero impiden el retorno del líquido desde la cápsula de Bowman hacia el capilar. Entonces, más o menos funcionan como válvulas. Por estas estructuras, gracias a las fenestraciones, a los poros del endotelio, a la permeabilidad que tiene la membrana basal y a los podocitos, a estos espacios que forman los podocitos, se filtra el líquido. Entonces, por ahí es por donde. Entonces, vean, por aquí va a atravesar el líquido, ¿no? Desde la sangre hacia la cápsula de Bowman, ¿sí? Ahora, cada una de estas estructuras realmente tiene barreras que van a permitir que pasen ciertas sustancias y que van a impedir que pasen otras. ¿Qué sustancias pasan con facilidad? Por aquí, el agua, los iones, la glucosa, los aminoácidos, la creatinina, la urea, los ácidos grasos, todas estas sustancias que tienen bajo peso molecular, son sustancias de molécula pequeña. Entonces, estos poros tienen alrededor de 6 nanómetros de diámetro, entonces pueden atravesar con facilidad las sustancias de bajo peso molecular. Pero sustancias de peso molecular un tanto más alta, como proteínas, por ejemplo, ya no atraviesan, ya son una barrera, ¿sí? Por otro lado, también aquí en los poros capilares, igual que en los poros capilares sistémicos, hay cargas negativas. Entonces, las cargas negativas repelen a todas las estructuras que tengan cargas negativas que están en el plasma, ¿no? También se constituyen en una barrera. Entonces, no van a poder pasar por estos poros, por estas fenestraciones, las proteínas plasmáticas, no solo por su tamaño,
Incluso puede haber proteínas plasmáticas más pequeñas, algunas albúminas que pudieran pasar, pero las cargas eléctricas repelen, entonces no van a pasar. Por otro lado, también en la membrana basal, como en cualquier estructura intersticial, ¿qué vamos a encontrar? Colágeno, polipeptidoglicano, ¿verdad? Estas estructuras, recordarán también, son estructuras que tienen fuertes cargas eléctricas negativas, entonces van a impedir el paso de proteínas que también tienen cargas negativas, entonces no les van a permitir pasar. Y finalmente, también los povocitos que se abren y se cierran y dejan pasar estructuras pequeñas, también están dotadas de cargas eléctricas negativas. Entonces, esta es una barrera realmente infranqueable para las proteínas, excepto en situaciones patológicas, donde terminan pasando las proteínas. Por eso es que en la orina nunca vamos a encontrar proteínas, excepto en una situación patológica. Cuando hay proteinuria, presencia de proteínas en la orina, entonces ya podemos decir que hay una alteración, que hay algún problema que está permitiendo el paso de las proteínas hacia la orina. Después normalmente no atraviesan las proteínas hacia la orina. Inclusive todas las demás estructuras con pesos moleculares pequeños. Vean, si vemos la capacidad de filtración que tienen las diferentes estructuras, las diferentes moléculas, podemos observar que el agua, el sodio, la glucosa, ¿no? Que el agua tiene un peso molecular más pequeño y la glucosa que tiene un peso molecular alto ya porque es una molécula compleja. Fíjense, todos tendrían una capacidad de filtración de 1. No importa que el agua tenga un peso de 18 y la glucosa de 180, van a tener de 1. Tienen la misma capacidad de ser filtrados. Pero fíjense, ya las proteínas, ¿no? Fíjense, la albúmina, la mioglobina, ya tienen pesos moleculares altos y su capacidad de filtración va disminuyendo enormemente, ya no pueden ser filtradas, ¿no? Bien, también el hecho de que no solamente son moléculas grandes, sino el tema de la carga negativa va a hacer que las moléculas no atraviesen estas proteínas, no atraviesen la membrana capilar. Ahora, ¿cuáles son los determinantes del filtrado glomerular? De las fuerzas de Starling que también intervienen, presión coloidosmótica, la presión hidrostática, tanto del plasma como de la cápsula de Bowman. Aquí hablando de la presión hidrostática del glomérulo, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, la presión coloidosmótica del glomérulo y la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman. Ya no estamos hablando de la presión hidrostática y la presión coloidosmótica del líquido intersticial, como es en los tejidos. Y aquí estamos viendo que el líquido va a pasar ¿de dónde? De el glomérulo, ¿no es verdad?, hacia la cápsula de Bowman. Entonces, desde estas estructuras hasta aquí hay fuerzas, las mismas fuerzas que van a favorecer la filtración a través de los poros, de la membrana basal y de quién, de los porocitos, ¿no? Bien, ahora vean cómo aquí varían enormemente las fuerzas de filtración. Si ustedes recuerdan, en el capilar sistémico, la presión hidrostática es de 17.3 milímetros de mercurio. Aquí en el capilar glomerular la presión hidrostática es 60 milímetros de mercurio, una presión bastante alta, ¿no? Y ya les decía el otro día que esta presión se debe, porque es alta la presión en el glomérulo, porque
incluso es más alta que las arteriolas aferentes, que la arteriola aferente, ¿no? ¿Por qué es alta la presión en el glomérulo? Porque el calibre de la arteriola aferente es mucho mayor que de la arteriola eferente. Entonces, fíjense, llega un caudal de sangre por la arteriola aferente más o menos importante, y por la arteriola eferente se va un caudal más pequeño. Entonces, como que se concentra la sangre en el glomérulo, ¿no es verdad? Y aumenta la presión, aumenta el volumen de sangre en el glomérulo, porque llega más de la que sale. Y entonces, ¿hacia dónde le queda, por dónde escapa el líquido que está en presión alta dentro del glomérulo? Hacia la cápsula de Bowman, ¿no? Entonces, esa presión alta del glomérulo favorece la salida intensa de líquidos hacia la cápsula de Bowman. Por eso tenemos una filtración de 180 litros por día hacia la cápsula de Bowman desde el glomérulo, ¿sí? Esa es una situación. Entonces, tenemos una presión hidrostática alta. Pero también tenemos una presión coloidosmótica más alta que en el capilar sistémico. ¿Cuánto será la presión coloidosmótica en el capilar sistémico? 35. Entonces, presión coloidosmótica en el capilar sistémico. Para tener el cambio la próxima semana. Y no se acuerdan de la presión, 28 milímetros de mercurio. ¿No es verdad? Esa es la presión coloidosmótica, la presión que ejercen las proteínas. Aquí la presión coloidosmótica es 32, es también mayor, ¿sí? ¿Por qué será esta presión coloidosmótica mayor? Porque hay este mismo efecto, digamos, que hace que suba la presión hidrostática, hace que las proteínas se vayan concentrando un poco más en los capilares glomerulares, ¿no? Que como son estructuras grandes, entonces se van concentrando un poco más en el capilar glomerular, y entonces hay una mayor diferencia de concentración. En realidad es por el líquido que sale. Si sale más líquido, ¿no? Del que llega hacia el glomérulo, si sale una cantidad importante de líquido que sale hacia la cápsula de Bowman, ¿qué va a pasar en el capilar? ¿Sí? En esta parte hay esta concentración de proteínas, pero de aquí, en este punto, ha salido mucho líquido. Aquí se van a concentrar más las proteínas, ¿no? Porque ha perdido líquido, el líquido hacia la cápsula de Bowman sin proteínas. Entonces, hay un poco más de proteínas, 32 milímetros de mercurio. Ahora, en la cápsula de Bowman, ¿qué tenemos? Solo líquido, ¿sí? Entonces, si es el líquido que se filtra, este líquido sí ejerce una presión hidrostática. ¿De cuánto? De 18 milímetros de mercurio. No hay aquí proteínas, ya sabemos que no hay. En el intersticio hay, ¿no es verdad? Algunas proteínas, colágenos, proteoglicanos en el propio intersticio, constituyentes del propio intersticio. Aquí esta es una cápsula que solamente está ocupada por el líquido filtrado. No hay proteínas, sabemos que es patológico si hubieran proteínas. Entonces, ¿cuánto será la presión coloidosmótica aquí? 0. Excepto si hubieran proteínas, entonces va a empezar a subir la presión coloidosmótica. Bien. Entonces, si nosotros queremos ver cuál es la fórmula de la filtración, ¿no? De las fuerzas que intervienen en la filtración glomerular y para calcular la presión de filtración neta, la filtración
presión glomerular son la constante de filtración, ¿sí? Por la presión de filtración neta. ¿Qué fuerzas intervienen entonces? La presión hidrostática glomerular menos la presión hidrostática de la cápsula de Bowman menos la presión coloidosmótica glomerular más la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, ¿no? Esta presión hidrostática sabemos que es ¿cuánto? 0, ¿no? Y entonces, ¿con qué nos quedamos? La presión viene a ser 10 milímetros de mercurio. Gracias a esa presión, ¿cuántos litros se filtran? 180 por día. ¿Recuerdan cuánto de líquido se filtra con la presión favorable al capilar, en el capilar sistémico? ¿Cuántos litros van a quedar en el intersticio por cada 24 horas? Porque recuerdan, hay una presión neta de filtración en el capilar sistémico que hace que se quede una cantidad de líquido en el intersticio. ¿Cuánto es en 24 horas? 2,5 litros, 2 litros y medio. Pero se queda ese líquido en el intersticio. ¿Qué le pasa al líquido ese? A través de los linfáticos, ¿no es verdad? Ahora, cuando también hay un desequilibrio y aumenta esta fuerza neta de filtración, ¿qué va a ocurrir? Puede pasar más líquido y entonces ya los linfáticos también ya pueden ser insuficientes. ¿Y qué va a empezar a ocurrir en el intersticio? Edema. Va a empezar a retención de líquido, edemas, ¿no es verdad? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense la diferencia entonces, 0,3 a 10. O sea, la presión neta de filtración en la cápsula de Bowman, en la membrana capilar, en realidad glomerular, es enorme en comparación al capilar sistémico, ¿no? Bien, después vamos a analizar en la próxima clase estas mismas fuerzas que van a favorecer la reabsorción, donde en los capilares periturbulares. Porque recuerden, estos 180 litros, no sé dónde he anotado, no he anotado, pero estos 180 litros tienen que volver. No se pueden, no los orinamos, esos 180 litros. Esos 180 litros, el 99% o más de esos 180 litros se van a reabsorber. Y entonces estas fuerzas van a cambiar en el capilar peritubular. Van a ser diferentes las fuerzas de presión óptica, hidrostática, etc. en el capilar peritubular. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Entonces, podemos ver que cuando varían estas fuerzas, puede variar la presión neta de filtración y va a variar también la cantidad del filtrado glomerular. El filtrado glomerular puede aumentar o puede disminuir, ¿no? Cuando aumenta la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, se va a reducir el filtrado glomerular. Claro, ¿no? Entonces, si la cápsula de Bowman tiene mucho líquido, pasa mucho líquido desde el capilar glomerular, que ocurre si aumentara la presión de la cápsula de Bowman, ya no es 18, sino aumenta a 20. ¿Qué va a ocurrir? ¿Ven? Va a disminuir la presión neta de filtración, ¿sí? Entonces va a haber
va a haber una reducción de la filtración glomerular. ¿Qué va a ocurrir si aumenta la presión coloidosmótica del capilar glomerular? También va a reducir, ¿no es verdad? Porque si aumenta la presión coloidosmótica, pues nos quedamos con 18, digamos, pero esta aumenta a 35, ¿qué va a pasar? Si tengo 18 más 35, ya no van a ser 50, sino van a ser 53, ¿no es verdad? Y va a haber una retención, o sea, van a haber fuerzas que se van a oponer a la salida del líquido desde la cápsula de Bohr, desde el capilar glomerular hacia la cápsula de Bohr. Entonces se va a reducir la filtración glomerular. Y si aumenta la presión hidrostática del glomérulo, va a aumentar la filtración. Ya no va a ser 60, por decir a 65. Entonces vamos a tener unas fuerzas de salida mucho mayores, 15 milímetros de mercurio, ya no 10 milímetros de mercurio, ¿no? Bien, entonces son las características del filtrado glomerular. Ahora, ¿cómo es el flujo sanguíneo en el riñón? En un varón sano, ¿no? Gracias, muchas gracias. Vayan firmando, por favor, en un varón sano, cuando están funcionando sus dos riñones totalmente normales, digamos, ¿no? Vean, ¿cuál es el flujo sanguíneo? Es de 1100 mililitros por minuto, los dos riñones, ¿no? Esto, si observamos cuánto es el gasto cardíaco, es 5 litros por minuto, estos 1100 mililitros por minuto representan el 22% del gasto cardíaco. Es decir, la cantidad de sangre que va a los riñones. Más de 1 litro de los 5 litros del gasto cardíaco van a los riñones. Son los órganos más irrigados, que más cantidad de sangre reciben por minuto. Esta cantidad de sangre, sin embargo, no va a los riñones para cumplir las necesidades metabólicas del riñón. ¿Sí? No va para que el riñón funcione, ¿no? Como por ejemplo la sangre que va al cerebro, ¿es para qué? Para las necesidades metabólicas de las neuronas. La mayor parte de esta sangre va para qué? Para ser filtrada, para que se filtre primero y se reabsorba después y se equilibre la homeostasis, o se consiga una homeostasis adecuada. Entonces, fíjense, el objetivo de aportar tanto plasma es para la filtración glomerular, ¿no? Y regular de manera precisa las concentraciones de líquido extracelular y en realidad las concentraciones hidroelectrolíticas de todo el cuerpo. Una cosa, además, que es interesante, que el riñón consume una gran cantidad de oxígeno. Eso sí, la sangre que le llega también va a tener una importante cantidad que va a llegar al riñón para sus necesidades metabólicas. Y aquí entra el consumo de oxígeno en las necesidades metabólicas del riñón. El riñón consume oxígeno en directa proporción con la reabsorción de sodio. Como ustedes saben, y hemos hablado de esto, aquí en el filtrado se va a filtrar sodio, ¿no es verdad? ¿Cuántos miliequivalentes de sodio se filtran al día? Digamos que es pregunta de examen.
¿Cuántos equivalentes de sodio se filtran al día? Sí. 25.560. ¿Recuerdan? Esa cantidad de sodio. Y de estos 25.560, ¿cuánto se reabsorbe? 25.000, ¿cuánto? 410. ¿Cuántos se secretan? ¿Cuántos se botan? 150 con la orina. Imagínense el trabajo que es para los túbulos reabsorber esta cantidad de sodio. ¿Y cómo se reabsorbe el sodio? ¿Por arte de magia? ¿Por difusión simple? No. La mayor parte del sodio se reabsorbe por transporte activo. ¿Y qué se necesita para el transporte activo? ATP. Para este ATP, para formar este ATP que se requiere para la reabsorción del sodio, es la mayor parte de oxígeno que necesita el riñón. ¿Ven? Para el resto de las necesidades metabólicas del riñón hay un consumo basal, digamos, ¿no? Aquí está. Si no reabsorbería nada de sodio el riñón, si no se filtra nada de sodio, hay este consumo basal, digamos. Para otras necesidades, ¿no? El riñón, sus propios, de las células renales, su formación de proteínas, en fin, todo como cualquier otra célula del organismo. Pero fíjense esta línea tiene que ver con la reabsorción de sodio. Cuanto mayor es la reabsorción de sodio, mayor es el consumo de oxígeno del riñón. ¿Por qué? Porque empiezan a activarse más y más y más ATPases. Si se han filtrado más de 25.560 miliequivalentes, ¿no? Y hay que reabsorber más sodio, entonces el riñón va a trabajar activando más ATPases. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, está directamente relacionado el consumo de sodio al consumo de oxígeno con la reabsorción de sodio. Y una buena parte del flujo sanguíneo que va al riñón se utiliza también para cubrir estas necesidades metabólicas de las células, ¿no? Ahora, ¿cómo es el control fisiológico de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo? Hay varios mecanismos que van a intervenir en el control fisiológico de la filtración glomerular. Por una parte, tenemos la activación del sistema nervioso simpático, ¿no? Que va a reducir el filtrado glomerular. Siempre que se activa el simpático, se reduce el filtrado glomerular y se reduce en general todas las funciones del riñón. Cuando estamos en estrés, cuando estamos en algún tipo de situación en la que hay una activación del simpático, se reduce la formación de orina y la eliminación también de orina. ¿Sí? Hay una reducción del filtrado glomerular porque se contraen las arteriolas renales. Y si se contrae una arteriola, ¿qué sucede? ¿Aumenta o disminuye el flujo? Disminuye. ¿Recuerdan? Cuando estamos en actividad física, por ejemplo, ¿qué arterias se dilatan o arteriolas se dilatan? Las de los músculos, las del cerebro y las del corazón. ¿Y qué arteriolas se contraen sobre, digamos, de la adrenalina, la noradrenalina, de la estimulación simpática, contraen las arteriolas? De las vísceras, de la piel, del hígado, del riñón, ¿no es verdad? ¿Para qué? Para enviar la sangre hacia
los músculos, para enviar la sangre hacia el cerebro y hacia el corazón. Claro, eso ya hemos visto cuando hablábamos, por ejemplo, de la estimulación simpática durante el ejercicio y cómo la sangre se redistribuye. Las únicas arterias que están dilatadas por la actividad local son las del músculo, las del cerebro y las del corazón. Entonces, hay una reducción de la filtración glomerular porque hay una vasoconstricción, llega menos flujo y hay menos líquido, desde luego. La noradrenalina, la adrenalina y la endotelina contraen los vasos sanguíneos renales y reducen la filtración glomerular. La noradrenalina y la adrenalina se producen durante la estimulación simpática y la endotelina cuando hay algún daño en el endotelio, ¿verdad? La angiotensina 2 tiene una particular capacidad de actuar sobre las arteriolas. Fíjense, la angiotensina 2 en especial contrae ¿qué arteriola? La arteriola eferente. Casi no tiene acción sobre la arteriola aferente. Los receptores de la angiotensina 2 están más que todo en la arteriola eferente. Esto ayuda a incrementar la reabsorción de sodio, y de agua y ayuda a regular el filtrado glomerular. Enseguida vamos a ver el mecanismo de la retroalimentación túbulo glomerular, la regulación del filtrado glomerular. Vamos a ver cómo funciona. El óxido nítrico, que también produce el endotelio, ya sabemos que el óxido nítrico es un vasodilatador fisiológico, ¿verdad? Entonces, como en cualquier otro vaso, en cualquier otra arteriola, en las arteriolas renales puede producir vasodilatación, ¿no? Y va a aumentar el filtrado glomerular, porque si se dilata, por ejemplo, la arteriola aferente, ¿qué ocurre? Va a llegar más líquido, ¿verdad? Más sangre hacia el capilar glomerular, y si hay más sangre va a haber mayor filtrado glomerular. Pero luego las prostaglandinas, la brancina, tienden a aumentar también el flujo sanguíneo y el filtrado glomerular por vasodilatación, ayudan a que el riñón funcione adecuadamente. Van a ver ustedes que al año, cuando tienen farmacología, hay unos fármacos, los AINES, tomamos a diario para dolor de cabeza, dolor de espalda, ¿no? Aspirina, ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, diclofenac, todos estos antiinflamatorios que se utilizan tanto, lo que hacen es inhibir la síntesis de prostaglandina y reducen el flujo sanguíneo. Y esa reducción a largo plazo puede producir un daño en el riñón. Las prostaglandinas son sustancias fisiológicas de las células renales que lo que hacen es aumentar, promover el flujo sanguíneo para que el filtrado se mantenga. Hablen de AINES entonces al año, y diga que una de las reacciones adversas graves de los AINES, de los antiinflamatorios, es la insuficiencia renal del cuerpo. ¿Por qué? Porque inhiben la síntesis de prostaglandinas fisiológicas en el riñón que favorece el filtrado glomerular, aumenta la filtración glomerular, produce vasodilatación, que llegue más líquido hacia el glomérulo y la filtración sea la adecuada. ¿Cómo es la retroalimentación túbulo-glomerular de la autorregulación del flujo sanguíneo? Aquí, cuando los riñones, ¿qué va a ocurrir, digamos, no? Si hay un aumento
o unos cambios en la osmolaridad del líquido filtrado. En especial tiene que ver con la reabsorción de sodio, ¿no? Lo que ocurre es que hacia los segmentos finales de los túbulos tiene que llegar una cantidad adecuada de sodio que permita a estos segmentos finales ajustar la eliminación precisa de sodio que se va a dar para mantener la homeostasis y las concentraciones de líquidos y de iones en el líquido extracelular, etc. Entonces, vean, si disminuye, por ejemplo, la concentración de sodio en asa de Henle, la absorción exagerada de sodio en el asa ascendente de Henle, y hay disminuido la concentración de sodio, cuando termina el asa de Henle, ¿qué encontramos? La mácula densa, ¿verdad? Y termina el asa de Henle en este punto, y ¿qué empieza? El túbulo distal, ¿no? Ahora bien, ya desde el túbulo distal, los conductos colectores, se va a realizar el ajuste final del filtrado glomerular. Entonces, estas células de la mácula densa son capaces de percibir si hay una alteración en la concentración de sodio filtrado, el líquido filtrado que está, digamos, atravesando los tubos. Estas células son capaces de producir un efecto a nivel de la arteriola aferente, ¿sí? Y dilatar la arteriola aferente para que llegue mayor cantidad de líquido hacia el glomérulo, ¿sí? Pero además, fíjense, se activan estas otras células, las células juxtaglomerulares que están a nivel de la arteriola aferente. ¿Y qué ocurre? Estas células, ¿qué producen las juxtaglomerulares? ¿Ah? ¿Qué producen? Renina, ¿no? ¿Y para qué sirve la renina? Para aumentar la reabsorción de sodio, algo, ¿verdad? Cuando baja la presión. Pero en este caso, esa renina que se va a producir, en especial, es para autorregular el flujo sanguíneo. Esa renina va a actuar sobre la arteriola. Bueno, primero, la renina, ¿qué va a hacer? Va a producir con el cambio del angiotensinógeno en angiotensina 1. Después la angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2 gracias a la enzima convertidora de angiotensina 2. Y la angiotensina 2, ¿sobre cuál de estas dos arteriolas hemos dicho que actúa? Sobre la eferente. ¿Y qué produce en esa arteriola? Contracción. Entonces, fíjense qué interesante. Aumenta en estos momentos, en esta autorregulación del filtrado glomerular, ¿qué es lo que va a aumentar? El flujo sanguíneo por la arteriola aferente. ¿Sí? Llega más sangre por la arteriola aferente, porque la estimulación de las células de la mácula densa van a producir mecanismos que produzcan vasodilatación de la arteriola aferente. Y las células juxtaglomerulares van a intervenir activando la producción de angiotensina 2, que van a contraer la arteriola eferente. Entonces, va a llegar mucha más sangre por aquí, esta se va a dilatar y esta se va a contraer más todavía. Y entonces, ¿qué va a pasar con el glomérulo? Se va a llenar ¿de qué? De líquido, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir? Va a aumentar el filtrado glomerular.
empieza a llegar mayor cantidad de líquido. ¿Para qué? Para autorregular, ¿no?, la reabsorción de sodio y agua en los túbulos, pero no en los primeros túbulos, sino en los túbulos ya finales, en los segmentos finales, digamos, del sistema tubular, en el túbulo distal, en los conductos colectores, en los túbulos colectores, ¿no? Si reduce el cloruro de sodio en la mácula densa, ataca las arteriolas aferentes y aumenta la liberación de renina. La renina, que va a ser ayudar a que la angiotensina que no se convierta en angiotensina 1, luego se convierte en angiotensina 2 y contrae las arteriolas aferentes. Entonces se llena el glomérulo, se hincha el glomérulo ¿de qué? De sangre, ¿no? Los capilares glomerulares. ¿Y qué aumentará? ¿Cuál de las fuerzas aumentará? La fuerza hidrostática, fíjense, del glomérulo. ¿Y qué ocurre si aumenta la fuerza hidrostática? ¿No? Y ambos mecanismos actúan, el filtrado glomerular solo cambian los puntos conceptuales y ayudan a, digamos, a regular la reabsorción del sodio y la presión arterial. Bien, entonces, hasta aquí con este tema. Aquí vamos a quedar hoy, ¿ya? Nos faltaba esta temita, hoy llegamos a la reunión.